Lo tenemos con nosotros a Marcelo Ramal, economista. ¿Cómo andamos, Marcelo? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Andamos? Bien, ¿Todo en orden? Bien, bien. ¿Vos tenés vos conocés el tema del mercado laboral? Sí, No sé si tuviste, si sabés de esta convocatoria sí, claro. a los convenios colectivos de trabajo. Para mí va a ser una catarata de negociaciones difíciles de llevar a cabo. Yo me gustaría ser más preciso en esto. Esta es una convocatoria a liquidar el derecho del trabajo en la Argentina. Claro. Nada más. Es una convocatoria a liquidar a la clase obrera como organización colectiva. Claro. Acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Los convenios colectivos han actuado, ¿no es cierto?, históricamente para la clase obrera como una suerte de piso de derechos, ¿no es cierto? A partir de ahí... El trabajador, claro. el mensaje es, nosotros, como trabajadores, no somos individuos. Claro. Hemos conquistado un derecho colectivo. Exacto. Esto es decirles a los trabajadores, no, ustedes ya no tienen ese derecho colectivo. Ahora vamos a la discusión por rama, por empresa y, si es preciso, por trabajador. En forma individual. Por supuesto, entonces, esto es el modelo de Pinochet en la Argentina. Y esto tiene que ser dicho claramente, porque hoy mismo debería comenzar una campaña en rechazo a este intento por terminar con el derecho colectivo en la Argentina. Sí, bueno, esto es lo que está en discusión. Pero está basado, yo no sé cómo esto no estuvo en la mesa de discusión, o sí, y lo dejaron pasar por alto, en el Congreso, porque... Siempre estuvo. Lo que pasa que este es un objetivo absolutamente estratégico y prioritario de la clase capitalista en la Argentina, del gran capital. Pero Marcelo, decir, ¿no ves que transformar al trabajador, ¿no es cierto?, en un sujeto aislado. Pero ¿no crees que inclusive hasta afecta la negociación a los propios empresarios? Porque los van a meter, ¿o vos crees que esto es todo beneficio para los empresarios? Bueno, no, esto está hecho efectivamente para llevar adelante objetivos empresariales. Hoy cuando se comenta, en los diarios de hoy cuando se comenta la medida, se habla de reducciones de salarios, es decir, de bajar el salario, ¿no es cierto? A ver, en el mundo, por situaciones como estas, hubo huelgas generales de meses en la historia, ¿no es cierto?, en la historia de la clase obrera. Esto lo intentó Thatcher en Inglaterra, muchísimos años antes de Thatcher, en 1900, se cumplen 100 años, de la gran huelga minera en Inglaterra de 1926, que desató una huelga general porque querían bajar los salarios. Y acá, ¿no es cierto?, se quiere llevar adelante esto después de haber reducido los salarios en los hechos, ¿no es cierto?, en lo que han sido los últimos 3 años, primero con el gran cimbronazo devaluatorio de diciembre de 2023 y lo que vino después, y ahora con esta inflación de 2-3% que tenemos mes a mes, y salarios que en el mejor de los casos se corrigen al 1% mensual. Bueno, hablemos de la inflación. En la ciudad de Buenos Aires, en Cava, el 2,1%. Sí. ¿Qué te da ese número y a dónde puede llegar a apuntar ese número? Bueno, es mucho, teniendo en cuenta el escenario económico general. ¿Por qué? Porque la economía vive un escenario recesivo. Obvio. Todos los meses encontramos caídas en todo lo que tiene que ver con el giro comercial corriente, con la actividad industrial. Entonces, en una situación de depresión económica, los precios deberían bajar. Bajar, claro. Y sin embargo suben. Lo cual o por lo menos están en ese piso del 2% que el gobierno no logra acomodar. Si lo pensamos bien, sobre todo a la luz de lo que ocurre con los ingresos de los trabajadores, 2% es mucho. Es mucho, claro ¿no? Que sí. Sin contar lo que significa un manejo irregular de los índices. Que hasta el Fondo Monetario está señalando, ¿no es cierto?, que los índices no son los correctos. Entonces se está produciendo esa erosión del salario, de las jubilaciones, y a la luz de ese cuadro, que tengamos un 2%, es decir,
un 25, Claro. 30% anual de Claro. inflación, Es mucho. ¿no es cierto? Es mucho. Cuando ¿no es vos cierto? haces el anual, te va a dar Por un supuesto. 25 y un 12% de Y aumento del un salario. gobierno que tiene ese 2% con una extraordinaria manipulación Claro. económica en distintos aspectos. Por Sí. ejemplo, llevando adelante un movimiento financiero especulativo para que el dólar esté planchado. esté relativamente planchado. Claro. Y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, en sentido contrario, siendo el gobierno un factor activo inflacionario, Ujú. porque finalmente levanta el valor de los combustibles, de los servicios Claro. públicos, de los peajes, por un lado, y luego reduce impuestos a la exportación de alimentos que hoy están subiendo en el mercado internacional, Claro. como resultado de la guerra, ¿no es cierto?, que está en desarrollo. A ver, pero también es una inflación mentirosa para el trabajador porque los alimentos aumentan, o sea, el 6% es el Desde más. luego. Y el transporte también aumenta y mucho. Sí, para, sí. para el trabajador eso es la verdad que es La muy complicado. sensación, ¿no es cierto?, la sensación de calle es que es una inflación muy superior y que además tiene lugar, como decíamos antes, en un contexto donde los salarios están planchados. Volviendo un segundo Dale. a la situación que hablábamos antes de los Sí. convenios, ¿no? Vos fíjate lo siguiente, se está discutiendo esta situación de dar de baja, ¿no es cierto?, derechos laborales, convenios colectivos, abrir la libertad de juego en lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con condiciones laborales, pero los salarios están despóticamente pisados, Claro. porque el Ministerio de Trabajo no homologa Ujú. una paritaria que dé más de un determinado Vos sabés porcentaje que, mínimo. mira, vos sabés que me pasó hoy a la mañana, me llega un informe de un gremio del sindicato de maestranza que tenían homologada la paritaria. Homologada no, mejor dicho, me corrijo. No la tenían homologada, la tenían aprobada con la Cámara. Acá hay que explicarle un poco a la gente. ¿Qué significa la homologación de un acuerdo entre las partes? Lo que significa es que si no está homologado por la Secretaría de Trabajo, por el Ministerio de Capital Humano, ese aumento salarial las empresas pueden decir que no lo aplican. Algunas empresas pueden decir que como no está homologado, no lo aplicamos. En consecuencia, el trabajador no recibe el aumento. Ahora, me comentaban, el sindicato de maestranza, repito, había cerrado la paritaria, no lo homologó la Secretaría de Trabajo, y esto hace que la próxima negociación salarial está trabada. Es toda una complicación atrás de la otra. O sea, todo para perjudicar al trabajador. Por eso, es una acción muy consciente para producir una transferencia de riqueza social del trabajo al capital. Claro. Vos tenés, por un lado, ¿no es cierto?, estas medidas de ponerle techo de todo tipo, ¿no es cierto?, al salario, mientras el gobierno libera tarifas, servicios públicos y todo más. Entonces, es una inflación que fundamentalmente aporta beneficios al capital y que tiene lugar en un cuadro de ingresos del trabajo completamente atenazados. Claro, porque hay que explicar que también que no hay plata, la plata está. O sea, la plata, la masa de guita está. Después que va para un lado o para el otro, es cómo se distribuye, ¿no? Por supuesto. Hacé la cuenta de cuál es el rédito de los bancos como resultado, ¿no es cierto?, de la relación entre el dinero que toman, el dinero que prestan, que ya hoy muchas familias no lo pueden devolver. Hacé de cuenta cuál es el rédito que tiene el capital invertido en petróleo, gas, ¿no es cierto?, y otras actividades, y te das cuenta, ¿no es cierto?, en qué reside esa confiscación de ingresos del trabajo. Sí, es un gobierno que por un lado, yo nunca lo califiqué de liberal ni libertario, ese es un título que se ponen ellos, pero es un gobierno que por un lado parece conservador y por otro lado, digamos, cuando se dice libertario es para la tarifa pero no para los salarios. Desde luego, y además ha construido ahora un régimen de incentivos fiscales a la medida de ciertas operaciones económicas ligadas a inteligencia artificial, procesamiento de datos, pero que en última instancia están vinculados al complejo de defensa. Es decir, son empresas que actúan a nivel mundial operando
en situaciones de guerra que hoy están protagonizadas, ¿no es cierto?, por Estados Unidos, en Medio Oriente, ¿no es cierto?, en otros lugares del mundo, y que apuntan a transformar a la Argentina en una suerte de zona franca para, ¿no es cierto?, esa operación de imperialismo digital que quiere tener en la Argentina cero impuestos, ¿no es cierto? Cero impuestos por ahí. Y ahí vamos a otro tema. De un lado, cero impuestos. Del otro día, ¿qué se está discutiendo con el impuesto a la ganancia? Claro, que más trabajadores. Volver a generalizarlo para que el 20% de los trabajadores pague nuevamente impuesto a la ganancia sobre el salario y el precarizado monotributista tenga que pagar una cifra desconsiderada del monotributo. A ver, al Fondo Monetario nunca le gustó esa palabra de monotributista. ¿Ves que ahí el gobierno tenga algún proyecto para cambiarlo, para modificarlo? No, lo que se está discutiendo acá es lo siguiente. Primero, el monotributo, después de la reforma laboral, adquiere otro relieve. ¿Por qué? ¿Vos lo ves como más ampliado? Por supuesto, claro, está este tema. El monotributo fue abriéndose paso, digamos, por la puerta chica. Pero siempre estaba presente la cuestión de que alguien, por ejemplo, decía, che, hace 5 años que soy monotributista acá, voy a iniciar un juicio. Puedo hacer un juicio laboral. La reforma laboral te lo impide. Impide estrictamente decir que el monotributo no presume relación laboral. Entonces, sobre esa base y que quede abierto el camino para generalizar el monotributo, ahora quieren elevar la imposición y llevarla a lo que se conoce como el régimen general de autónomos, ¿no es cierto? Que es pagar mucho más. Por supuesto que es una situación que los trabajadores no van a tolerar quedándose callados de brazos. A ver, planteo esto. Vos decís, los trabajadores no se van a quedar cruzados de brazos, no se van a quedar callados. Yo cuando arrancamos el programa dije, ojo, porque ahí hay un conflicto latente con la UTA, con los choferes de colectivos. En el PAMI hay un paro de 72 horas de los médicos de cabecera, se repite hace poco, hace, no sé, menos de un mes. Yo anuncié, creo que inclusive acá, una protesta similar. ¿Ves que va a crecer la conflictividad en este segundo semestre para el gobierno? Yo te agrego, en Concepción del Uruguay, los trabajadores de Granja Tres Arroyos, sí, están con, claro. ¿No es cierto? Hay una situación de cierre, te diría que hay una pueblada instalada, ¿no es cierto?, allí, en Entre Ríos, en relación a lo que significa el cierre de esta planta de la industria de la alimentación. Los docentes de la Patagonia están en una suerte de huelga que abarca, ¿no es cierto?, a casi todas las provincias. Entonces, este es el cuadro que se va desarrollando. La situación universitaria no está resuelta. No, al contrario. De ninguna manera. El gobierno ha hecho una oferta ruinosa para que sea retirado finalmente el proyecto de financiamiento universitario. Bueno, ha generado un rechazo naturalmente en la comunidad universitaria. Entonces, este es el cuadro que se está desenvolviendo frente a importantísimas complicidades con esta política de destrucción de los derechos laborales. ¿No es cierto? Que ha estado presente en todos los que votaron la reforma laboral del Congreso y en una burocracia de los sindicatos que está más pendiente en salvar sus prerrogativas, el aporte solidario, este tipo de cuestiones, que los derechos laborales en juego. Te cierro con final, un par de hagamos un picadito. Si la inflación en Cava es del 2,1, ¿cuál proyectás que sea el número? ¿Dibujado o no dibujado? Eso no, probablemente sea similar, ¿no es cierto?, o un poco más, pero insisto, 2,1, contenida por todo lo que... Es una barbaridad a la luz de una economía en depresión y de salarios e ingresos que están retrocediendo. Y el otro tema, Marcelo, es, ¿continúan este tipo de aumentos? ¿Van a continuar? ¿El gobierno tiene previsto continuar con los aumentos de transporte, luz, gas? Bueno, ocurre lo siguiente, es la estrategia de dolarización de los servicios públicos. ¿Por qué? Porque todo esto que se está hablando, Argentina exportadora,
minera, agroindustria y todo lo demás, indudablemente que tiene como contrapartida acentuar las contradicciones y la polarización social interna. Te doy un solo dato. Dale. Primer cuatrimestre de este año, exportación récord de carne, 1.000 millones de dólares. Primer cuatrimestre de este año, caída del consumo interno de carne vacuna al nivel más bajo de los últimos 35 años. Y con un agregado, que vi hoy un informe, está entrando un montón de carne de Brasil. Ah, mira vos, claro. Un Tiene combo, que ver con eso. combo explosivo. Marcelo, te agradecemos mucho. No, por favor, gracias a vos.